ustedes pueden ver el manual donde dice que Cristo edifica la iglesia. En la página 58, en la primera parte, arriba en la parte superior. Y bajo ese gobierno de Cristo está lo que es lo más importante para el gobierno de la iglesia. Si ustedes pueden mirar ahí el manual, lo más importante para el gobierno de la iglesia en este caso es tres cosas: los dones, el buen orden y la disciplina. Si pudiéramos decir que hay tres cosas importantes en la iglesia o para un buen gobierno de la iglesia, es como dice los dones, el buen orden y la disciplina. La semana anterior yo terminé diciendo que iba a compartirles o a traerles de pronto algún material que les ayudara a entender mejor acerca de los dones, ¿sí? Entonces, en este día, quisiera que ustedes tuvieran o accedieran a un material que es algo que les va a ayudar a comprender mejor acerca de los dones, ¿sí? Entonces, amados hermanos, les voy a compartir, mejor dicho, en la pantalla acerca de un material que yo tengo desde hace tiempo, lo tengo ahí y está muy bueno, lo estaba revisando acerca de los dones, ¿sí? Entonces, hermanos, para que ustedes tengan claro o lo más claro posible acerca de los dones. Les voy a compartir en la pantalla este material. Quisiera que nos enfoquemos ahí en ese punto de los dones, ¿sí? Luego les envío este material al WhatsApp para que ustedes lo puedan mirar. Entonces, hermanos, ¿sí están mirando o sí se mira en la pantalla? ¿Sí? Bueno, este material dice, si no conoces cuál es el don que Dios te ha dado, es difícil saber tu lugar en el cuerpo de Cristo y la voluntad de Dios para ti, porque esta última siempre involucra tu don espiritual. A todos, de alguna manera, directa o indirectamente, tenemos que conocer nuestros dones. Si usted no conoce los dones, mis amados hermanos, como dice ahí la introducción, no podría saber ni entender cuál es su lugar en la iglesia. Muchas veces llegamos a servir a la iglesia o queremos empezar a servir en la iglesia y algunos llegan hasta ser maestros, hasta ser líderes, hasta ser diáconos y pregúntenles si ya conocen y saben cuáles son sus dones. Nada, no entienden ni siquiera el fundamento o la necesidad de los dones. Y peor saber cuál es su don. Espero que ustedes por lo menos tengan algo de conocimiento de los dones. Y si no lo tienen, este material les va a ayudar muchísimo. La escritura enumera los dones, dice, bajo tres categorías. Las categorías de los dones están ahí como está en 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo, y el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, las categorías bajo las cuales se enumeran los dones están ahí, como dice, dones, ministerios y operaciones. En los tres son dones, ¿sí? Hacia abajito, ustedes ven un recuadro ahí. Ahí están enlistados los tipos de dones. Los dones, ministerios y operaciones. Cuando en Romanos, en este caso, yo les señalo ahí con azul,
En Romanos 12, del 3 al 8, Primera de Pedro 4 al 10, Primera de Corintios 12, del 28 al 31, están enumerados estos dones, a veces repetidos en los diferentes pasajes, pero esto es todo lo que hay en estos 3 pasajes. Estos dones son don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el de dar, administrar y el don de la misericordia. ¿Sí? Esto es en este pasaje y son los dones así netamente dichos y directamente llamados. En el siguiente recuadro, hablando de los dones ministeriales, están en Efesios 4 del 11 al 12, 1 Corintios 12 del 28 al 31, y ahí está los dones como apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dones ministeriales. Estos dones funcionan con un llamamiento. No solo es con el descubrir que ese es mi don, sino primero tiene que recibir el llamamiento. Dios desde el Antiguo Testamento escogió profetas y escogió incluso, se puede decir, hasta evangelistas, pero los otros son escogidos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento empiezan por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De estos, se puede decir que unos están en vigencia y otros ya no están en vigencia. Por ejemplo, estos dos, los primeros, hablando de apóstol y profetas, ya no están vigentes. Pero no están vigentes ¿en qué sentido? En el sentido de nombramiento, en el sentido de posesionamiento. O sea, no podemos nombrar y posesionar apóstoles y profetas. Eso ya no se hace en este tiempo. Hablando de los apóstoles, último de los apóstoles. ¿Cuál fue el último de los apóstoles? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿O tienen conocimiento de eso? ¿Cuál fue el último de los apóstoles? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Han escuchado o han pasado por ahí por la palabra de Dios donde dice, yo como el último, como un abortivo? Apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces, él es el último de los apóstoles. Nombrado, escogido, e incluso el que pasó 3 años con Jesucristo. Lo mismo que los otros 11, porque eran 12 y uno fue desechado. El uno perdió su apostolado, pero igual que los 11, el último, en este caso el apóstol Pablo, él fue escogido. Perdonen un ratito, mis hermanos. Aló. ¿Cómo está mi hermanita? ¿Cómo ha pasado? Vea, mi hermana, yo estaba llamándole y
Listo, mis amados hermanos, disculpen la molestia. Tengo algún asunto pendiente y por eso estaba ahí. Quisiera volver a lo que estábamos. Hermanos, ¿sí están ahí? Sí estamos. Ya. Bueno, les decía que el apostolado
no está vigente. Pero de alguna manera, todos cumplimos el papel de apostolado. Porque el papel del apóstol, ¿cuál era el papel? Era lo que hace hoy el evangelista o el misionero. Ese era el papel del apóstol. Ir predicando el evangelio por todo lugar, por donde el Señor les enviaba, por donde el Espíritu Santo les guiaba. Entonces iban y predicaban el evangelio en todo lado. Y iban levantando iglesias o levantando, en este caso, ministerios. Ese era el papel del apostolado. No sé si con eso o hasta ahí hay alguna pregunta acerca de esto del apóstol. ¿Hay alguna inquietud, hermanos? ¿Aló? Les decía si hay alguna inquietud, hermanos, hasta ahí. ¿Ninguna? No. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. En este caso, siguiendo con los dones, dice que también está el don de profeta. El don de profeta, eso igual no está vigente. Eso está, como dicen, terminado ya. El don de profeta es lo que existía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero antes de que existiera toda la palabra de Dios escrita. Pero como ahora ya está completa la palabra de Dios, está escrita en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces ya no necesitamos una nueva palabra, no necesitamos una revelación así importante del mensaje de Dios. Sin embargo, no quiere decir que de vez en cuando el Señor quiera comunicar algo importante, pero eso es algo esporádico o algo que puede ocurrir una vez en 10 años o en 100 años y nada más. Entonces, de esa manera se puede decir que el papel de profeta ya no está vigente. Entonces, lo que existe para la administración de la iglesia desde, desde que los apóstoles dejaron o terminaron su papel, su función, existe el evangelista, el pastor y el maestro. Eso es lo que existe ahora, hablando de estos dones ministeriales. Entonces, hay las iglesias de la prosperidad y las iglesias de pronto de las pares de sufrir, en ellas existen los apóstoles, los profetas, pero eso es fuera de contexto, está fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud hasta aquí en este grupo de dones. A ver, mi hermano Henry. Sí, yo tengo un inconveniente, no inconveniente, es una pregunta, una duda más que todo. ¿Profeta y profecía es igual? Bueno, el profeta es la persona o es el actor y la profecía es el mensaje que viene de Dios. Pero eso ya está, ¿no es cierto?, escrito, porque hay algunos que dice, yo te profetizo que vas a sanarte o esto va a pasar. He escuchado que dicen eso, o sea, ¿qué hay de diferencia? O sea, en sí. Verá, mi hermano, pongámoslo desde este punto de vista. El profeta cumplía una función. La función era dar a conocer el mensaje de Dios. El profeta recibía el mensaje directamente de Dios, de la boca de Dios, recibía el mensaje y este mensaje, este profeta tenía que llevarlo textualmente, literalmente, al pueblo al cual iba a dar esa profecía o a dar ese mensaje. Y la misma palabra de Dios dice ¿cómo es? En el libro de Ezequiel y en el libro ¿cómo es? De Isaías también, dice que si el profeta habla y eso no se cumple,
Entonces, ¿qué decía? ¿Qué dice la palabra? Que este profeta es falso, falso. No se cumple. Ahora, cuando alguien dice, yo te profetizo que te vas a sanar, ¿qué pasaría si no se sana? Y además, ¿en qué se basa o en qué se fundamenta para dar esa profecía? ¿Acaso Dios le dijo como a un profeta, no recuerdo el nombre de un profeta, el cual, en este caso, déjenme acordar, me parece que es Eliseo, el que fue a profetizarle a un rey y le dijo, vengo a decirte que Dios dice que esta misma tarde parece, o mañana parece que dice que ya va a morir. Usías es el rey. Y el rey le dice, pero yo he sido fiel a ti, Dios. Si yo he servido todo y no es justo que me quites la vida ahora. Entonces, Isaías era el profeta, ¿cierto? Ahorita que me acuerdo. Isaías ya sale de darle esa profecía y cuando iba en medio patio, ya regresándose o saliendo de la casa, Dios le habla, Dios le habla. En este caso al profeta Isaías y le dice, dile a Usías que le voy a dar 15 años más de vida. Pero en estos 15 años más de vida tiene que arreglar todo y arreglar su casa y esas cosas. Pero todo lo que decía el profeta por parte de Dios se cumplía al pie de la letra. Y ahora necesitamos eso. ¿Acaso no está la palabra escrita? Ahora ya no necesitamos ese tipo de profecías. Ahora lo único que podemos decir que cuando alguien habla, yo te profetizo, yo declaro, esas cosas, es pura falsedad. Entonces, nadie tiene el derecho a declarar ni tampoco a profetizar, porque no hay profecía directa de parte de Dios en este tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi hermano Henry. Ya, pastor, gracias. Voy a apagar la camarita nada más, ya, por favor. Ya. Muy amable, gracias, pastor. Ya, sí, ya me puso en claro porque sí tenía un poco de dudas, pero sí estuve yo más, así como usted explica. Yo también una vez sí conversé con un familiar mío porque me decía que ha venido un profeta que va bien a profetizar y ahí dije, no, el profeta ya no existe porque tuvo que haber andado con Jesús para que sea un profeta. Entonces ya, pues, y ya, entonces ahorita ya me deja más en claro porque sí he dicho bien. Eso, pastor, gracias. Una corrección más. El profeta no anduvo con Jesús. Los profetas son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Perdón, sí. Apóstol era, perdón, pastor, apóstol, Ya, perdón. los apóstoles Sí, son los que anduvieron con Jesús. Eso nomás. me equivoqué ahí, sí, está bien, gracias, Ya, pastor. bendiciones. Entonces, vamos a continuar con el segundo grupo. El segundo grupo en este caso, de los dones, está aquí, yo les señalo aquí. Son los dones de operaciones. Está en Primera de Corintios, desde el versículo, en este caso, capítulo 12, versículo 7 al 11 y Primera de Corintios 12, desde el 28 al 31. Ahí están los dones de operaciones, por ejemplo. Los dones de operaciones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. De estos dones, debe la iglesia buscar que haya estos dones. En este caso, aquí en estos dones, hay 3 dones que no son muy frecuentes, ni son, como se puede decir, dones que lo tienen así, como decir el don de la enseñanza. No es lo mismo el don de sanidad con el don de enseñanza. El don de enseñanza lo puede tener cualquiera y
pero siempre y cuando sea así como es el don de enseñanza. Pero Dios, como que en estos últimos tiempos ha cesado el don de enseñanza. Eso no quiere, perdón, de sanidad. Eso no quiere decir que no haya sanidad. En este tiempo, todos podríamos orar por sanidad y pedirle sanidad a Dios y lo hace. Igual es el don de los milagros. Dios hace milagros, sigue haciendo milagros, pero no hay un don así específicamente como alguien que directamente haga milagros. Como decir, en la iglesia tenemos un hermano que tiene el don de milagros. Eso no hay en las iglesias, ni tampoco el don de sanidad.